Existen tres competencias genéricas, disciplinares básicas y profesionales básicas y extendidas. La sesión pasada ya hablamos sobre ellas, inclusive ya el video está en la red de Google Drive, ya se lo compartí en la clase. Por si lo quiere volver a analizar, está disponible para ello. Las competencias genéricas vamos a recordar que son aquellas que van a ser compartidas por los bachilleratos del Sistema Nacional de Bachillerato. La primera dice: se conoce y se valora a sí mismo y aborda problemas, retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue. Recordemos que acá existen 11 competencias que van a compartir todos los bachilleres de nuestro país. Recuerde que estas tienen sus propios atributos que usted ya seguramente conoció y leyó. En el examen le preguntan su atributo y también le preguntan después la relación con el título. Si usted lee el acuerdo, el examen será bastante simple para usted. Son 11, como les mencionaba. Hagan su resumen si es necesario, hagan una tabla, un mapa, lo que mejor les acomode para su estudio. Las competencias disciplinares les mencionaba yo en la clase pasada que tienen que ver con el área que van. Por ejemplo, si no me recuerdo, Mijael, tú vas para matemáticas y bueno, tú tienes que aprenderte las competencias de tu campo disciplinar. Te recuerdo, están en el número Secretaría 444 en el apartado de competencias disciplinares. Acá basta con que te aprendas tus competencias disciplinares. En el caso de la maestra que va para el área técnica, tiene que aprenderse las competencias genéricas y las competencias profesionales básicas y extendidas. Competencias profesionales son aquellas que preparan a los jóvenes para desempeñarse en su vida laboral con mayores probabilidades de éxito, al tiempo que dan sustento a las competencias genéricas. Es decir, el muchacho va a poder relacionar su perfil profesional con lo que aprende en las materias básicas. Recuerde que el perfil profesional le da el complemento para obtener un título de nivel técnico superior, de nivel técnico media superior, donde el muchacho podrá conseguir su cédula después, porque se supone desarrolla una serie de competencias. Les recuerdo, este modelo es basado en competencias. Niveles de concreción del marco curricular del Sistema Nacional de Bachillerato. Acá la sesión pasada les hacía mención de cómo funciona esta parte. Si alguien tiene duda, por favor hágamela saber y con gusto yo les leo o les escucho. Nuevamente, esto lo mencionamos en la clase pasada. Si no hay dudas, continuamos. Ventajas de un estudiante del Sistema Nacional de Bachillerato. Dice que tiene que ver con la definición universal del título de bachiller, que define las competencias que debe poseer el egresado sin distinción entre subsistemas. Sienta las bases para que sea posible el tránsito entre subsistemas y escuelas. Admite la organización de los planes de estudio de los distintos subsistemas según convenga a sus objetivos. Atiende las necesidades educativas actuales sin abandonar el aprendizaje histórico que representan las disciplinas. Permite al estudiante de educación media superior unir sus esfuerzos sin abandonar la pluralidad que la caracteriza. Acuerdo 442, por el cual se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad. Acá, más allá de las posibles diversidades que se pueda comprender como deficiencias cognitivas o quizás una diversidad de características especiales de niños especiales o adolescentes especiales, no, se refiere más bien a esta capacidad de que va a existir un marco curricular común en el cual se van a tener competencias comunes para que los alumnos puedan transitar libremente de institución en institución. Es decir, si el muchacho quiere salir de su estado donde reside actualmente, lo podrá hacer, cosa que antes no era permitido. El acuerdo 444 igual nos va a decir lo importante que es para la evaluación del plan de estudios a través de la competencia. Recuerde que acá todos son competencias. Usted, cuando haga su plan de clase, va a tener que mencionar la competencia. Se va a aprender una de las competencias, la que mejor convenga al tema que va a desarrollar. En el plan de clase, lo primero que le van a preguntar a usted, son 5 preguntas que debe usted completar.
y le van a pedir que desarrolle una clase. ¿Cómo se le ocurre que puede organizar una clase? Para organizar una clase es muy simple. Primero tiene que identificar cuál es el tema el cual va usted a enseñar. Por ejemplo, si usted fuera a dar el tema de en psicología, la teoría psicoanalítica de Freud, bueno, ese es el tema. ¿Qué competencia va a desarrollar? Quizás va a desarrollar la competencia de se conoce y se valora a sí mismo, y ya va a justificar por qué esa competencia. Va a decir, bueno, porque el estudiante va a lograr reconocer la personalidad a través de los mecanismos de defensa que cita el señor Freud en su teoría. Por eso es importante que usted relacione las competencias genéricas y después va a buscar una competencia disciplinar. En el caso de psicología está destinada al área de ciencias experimentales, según el programa. Entonces, bueno, tendremos que buscar una competencia disciplinaria en experimentales que tenga que ver con nuestra teoría o con nuestra sesión. Pero ya más adelante abordaremos es más claro cómo es el plan de clase. Por ahora centremos nuestros acuerdos. Otro acuerdo importante que usted debe conocer es el 445. Acá nos va a hablar de los tipos de escuelas de bachillerato o de educación media superior. Se tiene que aprender el acuerdo con el título. En este caso, acuerdo 445, por el que se conceptualizan y definen para la educación media superior las opciones educativas en las diferentes modalidades. Van a existir modalidades clásicas. En el examen viene 3 preguntas de este acuerdo. Una de ellas es, mencione cuáles son las modalidades reconocidas en educación media superior. Ya, usted lee su acuerdo 445 y va a sacar cuáles son esas 3. La escolarizada, no escolarizada y mixta. Tal cual lo está leyendo, así debe ser la respuesta. Porque de pronto en el examen viene como opción educación en línea. No. Educación en línea engloba la no escolarizada. Entonces hay mucha modalidad de no escolarizada, por lo tanto son estas 3, son las palabras correctas. Escolarizada, no escolarizada y mixta. Además existen 5 opciones. Una es presencial, la otra es virtual, la otra intensiva, autoplaneada y la última mixta. La presencial es la que conocemos habitualmente, como cuando íbamos seguramente todos nosotros a primaria, quizás hasta secundaria, donde ibas a una clase normal, un maestro, tus compañeros, butacas, pizarrones y demás. Una virtual quiere decir que tú vas a través de internet, como lo estás haciendo en este momento, vas a capacitarte, vas a desarrollar competencias. Una intensiva se refiere al estudio que tienes tú para presentar un examen o quizás una preparatoria abierta donde generas tu certificación de competencias de manera rápida. Autoplaneada, tú mismo gestionas tu conocimiento y puedes aplicar un examen después de ello. La mixta se considera también como ejecutiva, que tiene que ver que en ocasiones te presentas a la institución y lo demás lo trabajas de forma virtual o a distancia. ¿Vale? ¿Dudas con el acuerdo 445? Lo que les mencionaba, modalidad escolarizada, opción presencial. Los estudiantes en un grupo, por lo menos el 80% de sus actividades de aprendizaje, las desarrollan bajo la supervisión del docente. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, esta es nuestra opción, ¿no? Es lo que estamos buscando, que seguramente vamos a ser docentes de media superior en el área que estamos eligiendo, matemática, psicología, gastronomía o el área específica. Se sigue una trayectoria curricular preestablecida, es decir, se sabe cuál es la temática que se va a trabajar. Existe una currícula ya hecha. En una modalidad escolarizada
Se debe de contar dentro del plantel con una mediación docente obligatoria, es decir, el docente siempre está al tanto de lo que sucede con el estudiante. Se caracteriza por tener un plantel o un espacio. De esta diapositiva viene otra pregunta. Mencione cuáles, no la recuerdo con precisión, pero más o menos fíjate. Mencione cuáles son las características de la educación escolarizada o presencial. Vienen una de las 9 opciones. Yo creo que en esta no tendremos mucho problema porque afortunadamente hemos pasado por ella. El acuerdo 447 establece las competencias que tú debes de tener como docente de educación media superior. Se supone que tú estás teniendo un perfil, o te están seleccionando por un perfil que debes de acreditar, que por eso es esta evaluación. Las competencias tienen que ver con tu propia formación, tus hábitos de formación, la forma de relacionarte con los estudiantes, tu práctica ética. Tiene que ver con cómo te vas a desempeñar tú dentro del aula y la relación con tus alumnos. Se supondría que este acuerdo lo que pretende es seleccionar al mejor maestro que tenga la capacidad de ser empático con los estudiantes. Recuerden que están en una edad de transición de la adolescencia hacia la adultez. Entonces los jóvenes o los estudiantes de pronto tienen la parte de empatía Misael, sí tienes que aprenderte los acuerdos o al menos recordar los acuerdos del 447, ya que bueno, es parte de la función docente. Los acuerdos más que aprendértelos los tienes que relacionar. De pronto, como les mencionaba, tienen ustedes que analizar la parte del adolescente está buscando una idealización. Entonces el docente tiene que ser esa figura de idealización, comprenderlo y sobre todo, como les mencionaba la clase pasada, comprenderlos para contextualizar y comprender su entorno. No podemos nosotros considerar a un estudiante cuando no conocemos cuál es su entorno. Entonces a eso se refiere con conocer al estudiante. Tus acuerdos son más que de aprenderse, son de lógica, son de cosas que vas a vivir dentro de la docencia. Como ustedes recordarán, les puse un resumen igual de las competencias docentes. Lo que ya no les mencioné que ustedes elaboraran, que revisaran el acuerdo 449. Porque bueno, esto nada más te viene la pregunta tal cual. ¿Cuál es el acuerdo que menciona las competencias que debe tener el director? Y la respuesta es simple, 449. ¿Vale? También te viene la pregunta del 450, lo mismo. Menciona cuál es el acuerdo secretarial que define los lineamientos que deben de tener las escuelas particulares en educación media superior. 450. En el acuerdo 486, que tiene una modificación, bueno, se vuelven a establecer las competencias disciplinarias extendidas del bachillerato general. Ojo, bachillerato general, que es una de las modalidades también de bachillerato. Recordemos que existe bachillerato tecnológico, que tiene la capacidad de generar competencias básicas, competencias disciplinares y competencias profesionales. Son las que le dan un título al muchacho. Tenemos el bachillerato general, que es un bachillerato de tipo propedéutico. Se le prepara al joven para que tenga mayor posibilidad de seguir estudiando una vida universitaria. Y tenemos el bachillerato con capacitación para el empleo, que no se le da título,
nada más se le da un certificado, no se le prepara para un trabajo de alguna forma formal con título, únicamente se le da una capacitación a grandes rasgos. En el acuerdo 448 se van a modificar los acuerdos 442, 444 y 447. Igual, te va a hacer una pregunta. ¿Cuál es el acuerdo secretarial que modifica el acuerdo 442 por el cual se establece, el 444 que menciona las competencias y el 400 que habla de las competencias docentes? La respuesta es 488. ¿Por qué lo reforma? Bueno, porque antes, al principio de los acuerdos, no hablaban de las competencias de las humanidades. Las tenía englobadas, después las separa, humanidades y ciencias sociales, van separadas hoy día. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien, continuamos entonces. El sistema de bachillerato busca certificar a toda escuela que lo desee. Para ello debe de cumplir con ciertos criterios como que se llama normalidad mínima, que tenga espacios adecuados, que tenga maestros capacitados dentro de un perfil, que tengan un sistema de control escolar, y eso lo menciona el acuerdo 480, aquí lo dice. Acuerdo 480, por el que se establecen los lineamientos para el ingreso de instituciones educativas al Sistema Nacional de Bachillerato. Hoy día, todas las preparatorias de gobierno ya están incorporadas al Sistema Nacional de Bachilleratos, pero para que se hubieran incorporado necesitaban tener estas características. Necesitaban generar espacios de orientación y tutoría para la atención de las necesidades de los alumnos. Si tú te das cuenta, en la carpeta de Google Drive que ya se te proporcionó, en habilidades docentes viene un archivo que se llama tutoría, otro se llama mediación. Esto, bueno, ¿qué es la tutoría? No es más que el acompañamiento para evitar la deserción. De pronto también por aquí debe hablarnos de la mediación, que es el proceso donde se hace conciliación entre alumnos maestros y alumno-alumno. Que eso es importante conocerlo. Esta lámina es simple, esto recapitula todas los demás acuerdos secretariales. Dice, si tú quieres ser parte del Sistema Nacional de Bachillerato o el SNB, debes de tener todas las competencias de los acuerdos secretariales. La educación media superior es el mayor reto del sistema educativo. El perfil de egreso de educación media superior debe responder a los desafíos del mundo moderno en el que toca a los jóvenes desarrollarse. Esta frase igual es una frase de examen. ¿Cuál es el reto de la educación media superior? Llegar a más cantidad de alumnos posibles y evitar la deserción. Para generar competencias y los alumnos de educación media superior se puedan adaptar al contexto, romper los desafíos. ¿Dudas hasta aquí? Con eso que usted estudie de acuerdos secretariales, le aseguro que esa parte le será muy sencilla. Muy bien, acá en este momento voy a retomar un poco de la evaluación, sus momentos y tipos. También tienen ustedes en Google Drive información ya resumida sobre estos procesos. Recuerden que el eslogan del gobierno anterior, que es el que viene dentro de estas preguntas, sin ser políticos, pero bueno, es parte de sus reformas, entonces ellos lo consideran importante. Evaluar es para mejorar. Esto siempre lo deben ustedes tener presente. La evaluación no debe ser castigadora. Porque te explico. Cuando de pronto un adolescente reprueba sus materias, tú debes de tener la capacidad de hacer que tu estudiante genere o obtenga esas competencias que no se pudieron obtener.
Y entonces se tiene una evaluación por competencias, que dice que todo joven debe desarrollar competencias y que deben ser valoradas como tal. Por lo tanto, si de pronto tú decides hacer una evaluación con puro examen, un examen al 100%, tu evaluación no está hecha por competencias. El estudiante debe desarrollar las competencias, trabaja de forma colaborativa. Quizás le vas a dar un 40% máximo a un trabajo colaborativo que hicieron y que valoraste a través de una rúbrica. Ya tienes una competencia. Está trabajando de forma colaborativa. Otra competencia puede ser investiga en fuentes confiables. Tu rúbrica debe de evaluar esa parte, ¿vale? Pero para iniciar a evaluar necesitas tener una serie de pasos, no vas a evaluar de la nada. La evaluación se va a dar en 3 momentos. La primera evaluación es de corte diagnóstica. La evaluación diagnóstica es aquella que va a permitir prever cuál es el conocimiento que traen los estudiantes. Recuerda que acá es importante retomar los conocimientos previos. ¿Qué tanto el estudiante sabe? ¿Qué tanto el estudiante recuerda? ¿Qué tanto el estudiante logra dominar? Por favor, infórmenme si se sigue viendo la pantalla. Creo que sí, ¿verdad? Creo que trabajaremos así porque si hago grande la pantalla, se distorsiona la imagen. La evaluación debe ser de un enfoque formativo. Debe de contribuir a la mejora del aprendizaje, regular los procesos de enseñanza y de aprendizaje. ¿Por qué es formativa? Bueno, la evaluación es formativa porque te permite saber de dónde partir, te permite saber qué tanto el alumno está avanzando y qué tanto bien estás haciendo tu trabajo para enseñar y qué tanto bien el alumno está aprendiendo lo que tú seguramente muy bien le estás enseñando. Proporciona información que no se había visto previsto. ¿A qué se refiere? De pronto el docente dentro de su planeación dice, yo voy a gestionar, no sé, en el caso de geometría analítica, por ejemplo, ¿no? Voy a ver el cruce de las rectas y resulta que el estudiante no sabe qué es una recta, no sabe qué es un horizontal o un vertical, no sabe los ejes. Y de pronto, bueno, entonces el docente si empieza con el tema tendido porque él cree que ya lo deben de saber porque en semestres pasados lo tuvieron que haber analizado, seguramente el curso no será muy exitoso. El alumno se mostrará apático porque se aburrirá, dirá yo no entiendo nada, no me interesa esto. Entonces lo que tiene que hacer el docente es saber qué sabe el estudiante para tomar ese curso. Por ejemplo, si mi curso es de cálculo integral y mis estudiantes no saben álgebra básica, bueno, voy a partir de álgebra básica, voy a generar una serie de ejercicios o una estrategia que me permita a mí nivelar a mis estudiantes. Ojo, no me puedo entretener mucho en esa nivelación porque también debo de cubrir mi plan. Este proceso de evaluación formativa permite llegar a una reflexión, que es la que estoy haciendo en este momento. ¿Qué tanto nuestros estudiantes están generando esa competencia? ¿Qué tanto están comprendiendo? La función de la evaluación son dos. Tiene una función pedagógica y una función social. La pedagógica permite identificar las necesidades de los alumnos con los que se trabaja. La social da la oportunidad de seguir aprendiendo. Comunica los resultados al final de un periodo. ¿Vale? Más allá de una calificación de 10, 9, 8, 5, es hacerle saber al estudiante que está desarrollando esas competencias. En ocasiones los estudiantes no lo entienden así, pero el docente tiene la función de hacerla saber. Muy bien, dentro de tu plan de clase vas a tener que desarrollar tu clase en momentos, en un momento de inicio, en un momento de desarrollo y en un momento de cierre. Y es aquí donde vas a meter el proceso de evaluación. El momento de evaluación al inicio es la evaluación diagnóstica.
En el momento del desarrollo vas a meter la evaluación formativa. Y en el proceso de cierre vas a meter la calificación o la evaluación, sumativa. Vamos a analizar este pequeño esquema. Momentos y tipos de evaluación. Los tipos de evaluación son 3: diagnóstica, formativa y sumativa. La evaluación inicial es la evaluación diagnóstica, que es previa al desarrollo de un proceso educativo para conocer las situaciones o secuencias didácticas del alumno, y tiene la finalidad de obtener los saberes previos, que es algo importante. Tú no puedes partir, te repito nuevamente, de que el alumno ya lo sabe. Si tú tienes esa posición, será una posición negativa para tu trabajo docente, que a lo largo te va a dificultar el trabajo de una manera espantosa. La de formación es la que se va desarrollando. Esta evaluación formativa es el del proceso, todo lo que vas juntando, todo lo que vas haciendo. De pronto puedes decir, bueno, yo voy a dar una lista de cotejo para mis estudiantes. La lista de cotejo, que es uno de los instrumentos, te va a decir, ¿lo tiene o no lo tiene? Si lo tiene, palomita. Si no lo tiene, tache. Dependiendo del valor, si tu escala vale 40 puntos y son 40 trabajos, pues un punto por trabajo. ¿Vale? Y la sumativa, ya vas a sumar el valor de tu instrumento, el valor de tu batería pedagógica, el proyecto que seguramente dejaste con alguna rúbrica. Toda la sumativa va a ser la evaluación final, el desenlace, la calificación que se lleva al estudiante al final del trimestre o del semestre. ¿Sale? Si te das cuenta, la evaluación va muy de la mano con el plan de clase, como les repetía. Son 3 momentos del plan de clase. El momento de inicio, que hay que hacer la evaluación diagnóstica. Por ejemplo, en el plan de clases que te piden, puedes comenzar de: el docente organizará una lluvia de ideas para rescatar las palabras clave de los estudiantes, pensando que vamos a hablar quizás de psicología. Después el docente hará una definición estándar de la materia. Después en el proceso de desarrollo, el docente pedirá que los estudiantes realicen una lectura, subrayen ideas principales. Después construyan un mapa conceptual para que el estudiante pueda organizar la información en equipos de 4 personas. Y ya, ¿qué estás dando a entender ahí? Que vas a utilizar una competencia. Trabaja de forma colaborativa. Y al final, bueno, pues ya dices, el trabajo será evaluado a través de una rúbrica con criterios que permitan conocer el grado de desarrollo de la competencia. Los elementos de la evaluación, en el caso de la formativa, deben de tener una serie de elementos. Debe de tener un diseño, un desarrollo y una reflexión. Recuerda que el fin último de la evaluación es llegar a una reflexión. Por eso de pronto vas a escuchar que es una planeación argumentada, porque tú vas a argumentar lo que vas a hacer para al final llegar a una reflexión y decir, mis estudiantes consiguieron la competencia completa porque ellos lograron desarrollar, o lograron entender, o lograron comprender, o lograron contextualizar. O también puede ser lo contrario, mis estudiantes no desarrollaron la competencia porque el contexto fue diferente al planteado en la planeación didáctica, que también se vale. Este es el ejercicio de reflexión. Elementos de la evaluación. Los elementos de la evaluación tienen que ver con una serie de preguntas o cuestionamientos que nos debemos de relacionar. Primero debemos de preguntarnos ¿qué se evalúa? Se va a evaluar el proyecto transversal del área de geografía, psicología y estadística. ¿Para qué se evalúa? La respuesta podría ser: se evalúa para conocer el grado
de desarrollo de las competencias que se plasman en el programa de estudios. ¿Quiénes evalúan? Y aquí tendremos que rescatar los elementos de tipos de evaluación también, ¿no? De pronto la coevaluación, la heteroevaluación y la autoevaluación. Si gustas tomar nota, te lo proporciono. La autoevaluación es donde el estudiante, a través de un proceso de reflexión, se hace una valoración con una ponderación, por ejemplo, del 0 al 10 y dice, bueno, considerando que yo entregué mis trabajos, que pongo atención, tengo buena conducta, creo que mi autoevaluación debe de ser de 9 puntos, de 10. La autoevaluación, otro de sus compañeros valora su trabajo, valora su esfuerzo, su actitud, su competencia y merece 9 de 10, 8 de 10 o 10 de 10, según sea el caso. Y la heteroevaluación es la que hace el docente a través de los instrumentos, que puede ser una batería pedagógica, que no es más que un examen, puede ser un proyecto que se realizó a través de rúbrica, puede ser el trabajo continuo, que no es más que una lista de cotejo, hace la suma de todo ello y tiene su evaluación de tipo sumativa. Ojo, en el plan de clase debes de considerar todos estos elementos de evaluación. Suena extraño, pero esto es. Se busca que el estudiante no repruebe para que no se vaya de la escuela. Entonces el docente debe tener una planeación astuta para que el estudiante apruebe, pero además desarrolle la competencia. Entonces tienes que meter los 3 momentos de la evaluación, tienes que meter los elementos de la evaluación, la categoría de la evaluación, si es autoevaluación, heteroevaluación o coevaluación. ¿Cómo se evalúa? Bueno, pues aquí cómo se evalúa, pues te repito, se va a evaluar con un instrumento estandarizado, con una rúbrica diseñada, una rúbrica que encontré en un libro, una rúbrica que construimos entre el grupo. ¿Cómo se va a evaluar? Se va a evaluar con una batería pedagógica. Ojo, por ejemplo, en el caso del examen, lo máximo que puede valer son 40%, no puede valer más, porque recuerda que son competencias. Y la competencia son los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Por eso es importante que utilice la ecoevaluación y la autoevaluación. ¿Cómo el alumno está visualizando que tiene la actitud frente al estudio? Ah, pues sí, soy apático y lo reconozco y me pongo un 5. Mi alumno, mi compañero, mi par, reconoce que soy buen estudiante y le pongo el 10. Estoy desarrollando una competencia, por eso es una evaluación por competencia. 3 elementos. ¿Cómo se emiten los juicios? Bueno, se emiten a razón de valores, a razón de valor cuantitativo o cualitativo. Por ejemplo, si vamos a valorar un memorama que dejamos a un estudiante para que recuerde la tabla química. Bueno, se va a valorar que está en todos los elementos químicos y por lo tanto existan tantos pares químicos, tantos pares de fichas como elementos químicos. Eso puede ser un valor. ¿Cómo se distribuyen en la responsabilidad de la evaluación? ¿Quiénes van a ser los encargados de la evaluación? La heteroevaluación, el docente. La autoevaluación, el propio estudiante. Y la heteroevaluación, un compañero par. Listo. ¿Vale? Al final que tú evalúes, de que generaste ya la respuesta a tus preguntas, más allá de ponerles un 10, un 9, un 8 o un 5, se espera que la evaluación sirva de proceso reflexivo. Y aquí es donde recuerda que la evaluación es reflexión y tú vas a reflexionar y le vas a dar una retroalimentación a tu estudiante que puede ser escrita, que sería lo recomendable, o oral o combinada. Y le vas a decir, considero que tu trabajo es bueno, siempre comenzando con cosas positivas. Sin embargo, debes de mejorar en desarrollar la competencia, investiga en fuentes confiables, ya que tu información no es de todo confiable, existen páginas que no tienen validez científica. Sin embargo, destaco que
consultaste 5 fuentes bibliográficas. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Considero que esta parte de evaluación es importante. En próximos días te voy a subir un archivo donde te resumo toda esta información para que tenga la oportunidad de leerlo. Si alguien tiene dudas, le pido que las externe, por favor. Ok, si no existen dudas, por el día de hoy sería todo. Agradezco su participación y que tengan ustedes un excelente fin de semana. Durante estos días estaré trabajando con ustedes a través de Google Classroom. Si alguien tiene dificultad para accesar, por favor infórmemelo a través de mensaje por WhatsApp, por medio de Google Hands o por cualquiera de nuestros medios. Agradecemos su confianza y una excelente tarde.